9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque se presentó el Código de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo. Para hablar de este tema, recibimos a Luis Pucher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES. Así conocemos de qué se trata esto. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consiste este código que tiene un nombre largo y quizá nos podemos perder un poco en qué acciones concretas significa la aplicación de este código? Este código tiene como 6 obligaciones planteadas no solo a los operadores turísticos como los conocemos concretamente, sino a todos aquellos que están siendo actores en el movimiento vinculado al turismo. Y acá, bueno, hay turismo internacional, turismo interno y también servicios que se prestan a distintos ciudadanos que son del país, que están radicados en el país, pero que utilizan este tipo de servicios. Y este código que se presentó ayer tiene obviamente antecedentes a nivel nacional y a nivel mundial. Hay un código mundial vinculado al turismo y de alguna forma este código intenta recoger lo que son los aspectos centrales de estos acuerdos que existen a nivel mundial y que nuestro país viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo, incluso desde la creación del Ministerio de Turismo y de la inclusión del Ministerio de Turismo como uno de los ministerios integrantes del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual. O sea, ya en el 2004, cuando se genera este ámbito intersectorial, se incluye el Ministerio de Turismo porque se veía que podía ser un escenario donde ocurrieran situaciones delictivas de explotación. Yendo un poco más allá, porque también se ha generado polémica en torno a cuándo comenzó a aplicarse o medidas de este tipo a nivel estatal, ¿con qué situaciones hoy se encuentran que motivan este código, más allá del pertenecer a un régimen mundial o internacional? Pero sí, ¿cuál es el estado de situación de nuestro país? ¿Vinculado al turismo, a la explotación sexual de menores? Vinculado a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es un fenómeno en crecimiento desde que empezamos a contabilizarlo en el año 2007. En ese año, 2007, 2008, 2009, se contabilizaban 20 situaciones. El año pasado lo terminamos con 529 situaciones que no tienen, obviamente, al turismo como único escenario de explotación. Existen, digamos, formas de explotación que nosotros no hablamos de turismo sexual. Decimos situaciones de explotación generadas en el ámbito vinculado al movimiento turístico. O sea, ¿en Uruguay no podemos hablar de turismo sexual? No es lo que estamos identificando en los casos, aunque sí existen espacios, mirando la casuística, donde espacios habilitados para determinada actividad terminan siendo el escenario de un ilícito. Como por ejemplo, ¿qué lugares? Hoteles. Allí, ¿con qué situaciones se encuentran? ¿Menores que van y son explotados sexualmente? Mayores que llevan menores para explotarlos sexualmente. ¿Hablamos de hombres y mujeres? Hombres, mujeres, niños. ¿Y cuál es el nivel de conciencia hasta ahora de esos operadores de reportar una situación que ven como sospechosa? Bueno, ha sido uno de los obstáculos, como sucede en otros sectores también. Siempre es complejo el tema de la denuncia y cómo realizarla. Y a veces nos sigue faltando una concientización de que tanto los espacios turísticos como los espacios de cualquier otro tipo deben mutar de espacios potenciales de explotación en espacios de protección de niñas, niñas y adolescentes. Este código tiene un primer artículo, un primer mandato que es la tolerancia cero a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy, ¿qué medidas se toman en un hotel, por ejemplo, para tener una referencia? Llega un menor de edad,
Y se debería pedir la cédula siempre en todos los casos y establecer cuál es la relación que ese adulto tiene con ese niño, si es el padre, si es el tutor, si es alguien que está a cargo de ese niño o es un extraño. Y no siempre ha sido así. Ahora con este código, digamos, más explícitamente se comprometen los operadores a cumplir con esa obligación que en realidad es voluntaria. Esa obligación ya estaba en nuestra normativa, digamos, si miramos la ley 17.815, habla de explotación o de facilitación de la explotación. Si un ámbito es permeable a este tipo de prácticas, yo creo que está facilitando la explotación. ¿Y qué se diferencia entonces este código con lo que venía sucediendo anteriormente? Y veremos cómo se aplica en la práctica, cómo funcionan los controles, cómo funciona la capacitación a los funcionarios, cómo funciona, digamos, la mirada y la posibilidad, que esto también es un aspecto concreto de este código, de referir a los números de referencia, el número de Fiscalía, de Interpol, de INAU, haciendo conocer que está ocurriendo una situación presuntamente irregular. Que hasta ahora que se presentó el código y se presentó como un primer grupo que se capacitó, el día que se presentó el código, se les dieron diplomas. ¿Qué recursos se pusieron sobre la mesa en esta primera fase del código? Esta fue una capacitación más de las que venimos realizando prácticamente desde el año 2015. Incluso CONAPES mismo en su equipo técnico ha trabajado en un convenio desde INAU, Ministerio de Turismo, capacitando con sus técnicos a operadores turísticos de las intendencias, de las localidades. Esta capacitación que ocurrió ahora y se entregaron los diplomas tuvo que ver con la presencia de Gurises Unidos, actuando en conjunto con el Ministerio de Turismo, que es una asociación civil que tiene experticia en el tema. Incluso son una de las dos organizaciones que trabajan específicamente sobre la explotación sexual comercial y que tienen entre sus tareas la de sensibilizar, capacitar y desarrollar tareas del tema. Pero, digamos, cerca de estos últimos 10 años, cerca de 20.000 operadores y actores de la sociedad civil han sido sensibilizados, capacitados desde distintas líneas, y eso nos ha permitido generar un mejor y mayor conocimiento de la expresión del problema en el país. Luis, con este código entonces los operadores, por ejemplo hoteles, por ejemplo restaurantes, ¿por qué no?, se comprometen. Primer punto, tolerancia cero. Si hay una situación sospechosa, denunciar. ¿A qué otras obligaciones se comprometen? A capacitar a sus funcionarios, y esto siempre es complejo porque también hay que brindar los espacios para que los funcionarios se capaciten y puedan acceder a la información, y esta información deberá estar después en todos los documentos que emanen, digamos, de ese operador, diciendo de su compromiso en contra de la explotación sexual comercial, y también facilitando que sus empleados o la gente que trabaja en sus dependencias sepa de qué se trata el problema, que no es algo que acontece, ni es algo sobre lo que no pueda hacer nada, ni que debo permanecer pasivo, ni que debo permitirlo. ¿Qué pasa después con los controles, no? Pienso, por ejemplo, en la temporada, cuando se masifica la llegada de turistas en el este del país. ¿Qué pasa después con eso? Porque también es un reclamo, ¿no?, que la cantidad de inspectores muchas veces no alcanza para ir a todos los balnearios, recorrer. Sin dudas. Ninguna ley, por mejor que sea, tiene impacto sobre la vida social o sobre el problema si no tiene después los recursos necesarios para su cumplimiento. Si no, queda como un aspecto meramente formal. O sea, a cada uno de estos marcos de carácter normativo hay que ponerle carne, corazón y cuero para que luego se exprese en la realidad y podamos modificar la realidad. Ahora, el avance de la tecnología, de la comunicación, de lo digital, de esta nueva era que estamos viviendo, ¿también le resulta más complejo al sistema poder detectar estos casos o es fácilmente detectable? Totalmente. Es un nuevo escenario que de alguna forma se toca también con el escenario turístico o el contexto de viajes y turismo, porque, digamos,
este desarrollo fantástico de los entornos digitales no ha sido acompañado de políticas de amortiguación del impacto que el manejo de esas redes genera o facilita. Y hay, de acuerdo a una investigación que realizó y presentó la Facultad de Psicología, los investigadores López y Acosta, con apoyo de PNUD y a pedido de CONAPES, sobre investigaciones realizadas en la región y en el mundo, que dan cuenta que un encuentro virtual muchas veces es la antesala para un encuentro presencial. O sea, la captación de un niño o adolescente en situación de fragilidad muchas veces hace que el explotador viaje hacia el lugar donde está ese niño o adolescente para abusar de él. O sea que ahí podríamos tener como una herramienta de prevención. Digo prevención porque en realidad el encuentro virtual ya se dio, ¿no? Ahí ya hubo un daño, pero de alguna manera prevenir el acto presencial. Sin dudas. El tema es cómo. Pero la complejidad, cada escenario que abrimos abre una nueva complejidad. No podemos intentar soluciones simples a problemas complejos. Problema complejo, soluciones complejas. Ya tenemos que ir cerrando. Cada escenario nos trae nuevos desafíos. En cifras, ¿cómo estamos en nuestro país? Fueron 529 casos de explotación el año pasado. ¿Cómo venimos este año? Y este año parecería que no vamos a tener grandes sorpresas. Sí tenemos un cambio en las formas de registro y un cambio en la presencia de equipos en los territorios, que eso nos puede generar algún problema de carácter metodológico al momento de comparar números generados de una manera con los números de una nueva herramienta. ¿Que hay menos equipos o más equipos? ¿Qué cambio? Hay más equipos, hay otras modalidades de atención. Y eso creo que no sé si en el corto plazo, pero en el mediano plazo va a tener su impacto. Las vulnerabilidades siguen siendo un factor fundamental, ¿no?, para la captación. Totalmente. La pobreza sigue siendo uno de los factores fundamentales. Ser mujer, adolescente, vivir en un barrio vulnerable, pertenecer a una opción sexual fuera del binarismo, genera obviamente interseccionalidades que son aprovechadas por los explotadores para poder tener este tipo de vínculo delictivo con los niños. Estamos hablando siempre de las fragilidades de las víctimas. ¿Qué pasa con los victimarios, no? Es otro problema complejo y es cómo deconstruir una cultura patriarcal que de alguna forma permite que los hombres, adultos por serlo, puedan disponer del cuerpo de los niños, niñas y adolescentes más frágiles. Luis, seguiremos conversando como siempre sobre estos temas porque bueno, hay mucho para analizar y para cambiar. Así que amerita